Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más. Desde hace un tiempo, los articulistas más acérrimos defensores del capitalismo para Cuba repiten sin cesar que el gobierno de este país ha decidido abandonar definitivamente el socialismo. En septiembre de 2010, una frase de Fidel Castro a un periodista norteamericano, "El modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros", fue manipulada por la gran prensa. Con aquella autocrítica, Fidel anticipaba los cambios que están ahora en curso en el esquema económico del país, pero en absoluto estaba hablando de abandonar el modelo socialista, sino de actualizarlo. El expresidente cubano manifestaba con aquella frase, además, que es un error pensar que existen modelos a imitar. El objetivo de los grandes centros de poder político y mediático en relación a Cuba es evidente: apuntalar la creencia de que la experiencia socialista cubana es un fracaso histórico. La prensa venezolana, en manos casi por completo de la oposición antichavista, ha utilizado este mensaje en su estrategia para atacar al mismo tiempo al proyecto socialista de Cuba y al de Venezuela. Enrique Ochoa, en un artículo en el periódico Tal Cual, titulado Revolución cubana pero capitalista, decía que las fuerzas productivas capitalistas son el único modo de que haya abundancia para que se reparta la riqueza y no la escasez. Una curiosa conclusión si uno mira las gigantescas bolsas de escasez y miseria existentes en América Latina tras siglos de capitalismo y décadas de experimento neoliberal. Miguel San Martín, en el también antichavista diario El Universal, titulaba Cuba capitalista, Venezuela comunista, y decía que Cuba es un fracaso como proyecto político, económico y social, vaga en la oscurana, entre escombros y miseria. Un ejemplo de cómo los articulistas de la gran prensa latinoamericana borran con increíble facilidad de la radiografía social de sus países a los millones de personas que vagan entre los escombros y miseria del sistema capitalista y que sueñan con el acceso a los mínimos vitales y sociales garantizados para toda la población en Cuba. Eduardo Semtey, en Reportero 24, otro de los diarios digitales de la derecha venezolana, titulaba Cuba camina hacia el capitalismo y afirmaba que los cambios aprobados en el pasado sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba evidencian el fracaso del proyecto comunista. Un indicio sería que en el documento final de este Congreso no se leen las palabras bloqueo o imperialismo y que no aparece ninguna acusación criminal contra Estados Unidos. Para sorpresa del mundo, concluye, el nombre de este país fue borrado del texto. Recordemos que el citado documento, discutido por casi 9 millones de personas en todo el país, recoge 311 puntos que abordan exclusivamente cambios y corrección de errores económicos internos. No analiza los factores externos, como el bloqueo de Estados Unidos. Sugerir que el hecho de no citarlo implica minimizar su importancia es desconocer, por ejemplo, los informes que cada año presenta el gobierno cubano ante Naciones Unidas, que recogen todos los indicadores del brutal impacto social de este acto de guerra económica, cuyo balance de daños hasta 2009 superaba los 100.000 millones de dólares. En los medios hay tópicos repetidos hasta el infinito. Uno es el paralelismo con la experiencia de China, país al que definen, en la mayoría de los casos desde el desconocimiento absoluto de su realidad, como país capitalista con gobierno comunista. Pocos van más allá de análisis superficiales que igualan circunstancias históricas, sociales, culturales y geográficas tan distintas como las de Cuba y China. Otro tópico repetido sin cesar es lo que los medios denominan programa de despidos masivos en Cuba, lo que en verdad es un proceso de reestructuración laboral que reubicará en los próximos años a centenares de miles de personas que ocupan hoy puestos de trabajo improductivos. Los medios comparan esto con una gran operación de ajuste neoliberal, pero ocultan que a estos trabajadores se les ofrecen oportunidades de empleo en otros sectores estatales y no estatales. En este río de aguas revueltas no faltan quienes tratan de hacer su particular pesca editorial. Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group de Miami, en su libro Cuba, tránsito silencioso al capitalismo, nos habla de un iceberg capitalista en Cuba,
compuesto por las empresas mixtas, el sector del turismo o las remesas de la emigración cubana, que serían el motor de la restauración capitalista. Un libro más de un género que bien podría denominarse futurología cubana, que recoge escenarios de futuro para la isla que jamás se cumplen. La palabra privatización no falta en el relato periodístico sobre la supuesta transición capitalista en Cuba. Cuba permitirá privatizar o liquidar empresas estatales deficitarias, titulaba el diario español El Mundo. Una lectura demasiado entusiasta del acuerdo número 17 del Sexto Congreso del Partido Comunista, que lo que dice es que las empresas estatales con pérdidas sistemáticas se podrán transformar en otras formas de gestión no estatal. Estas formas de gestión no estatal que se impulsan en Cuba son las cooperativas, la pequeña iniciativa individual o familiar, o bien las empresas mixtas entre el Estado cubano y el capital extranjero. La privatización que conocemos y la que da a entender El Mundo, es decir, la venta de una empresa pública a empresarios capitalistas, no se contempla en absoluto para Cuba. En todo esto no faltan quienes desde posiciones de extrema izquierda comparten el mismo diagnóstico sobre Cuba que la derecha ultraliberal. En este caso, cada medida hacia la descentralización económica es un signo inequívoco de reafirmación del capitalismo. Lo curioso es que estos autores ya consideraban antes a Cuba un país capitalista de Estado, según su terminología, por lo que no se entiende que presenten los actuales cambios como una traición de principios. Recordemos que el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en abril, refrendó la hoja de ruta para las transformaciones en el modelo económico, en un proceso gradual de descentralización y de impulso de algunas formas de propiedad complementarias de la gran propiedad estatal. Pero a su vez, el Congreso puso blanco sobre negro que la planificación y la propiedad del Estado seguirán siendo las palancas rectoras de la economía, y el mercado, aunque tendrá un mayor papel que en la etapa anterior, estará subordinado a dicha planificación. Es decir, que el capitalismo en Cuba no es un escenario previsible, sino más bien la imagen grotesca que proyecta el gran espejo deformado de los grandes medios de comunicación internacional.